Bueno, hola a todos, bienvenidos una vez más a CISA Compartida. Hoy tenemos con nosotros a Marcos Jesús Rodríguez Gil, estudiante de grado de la Universidad de Las Palmas y estudiante de Ciencias del Mar. Hoy viene a hablarnos sobre la fotoidentificación de cetáceos, ya dado que durante su movilidad en México tuvo la oportunidad de colaborar en un proyecto con la Universidad de Baja California Sur en la identificación de la ballena gris. Y nada, un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias por venir. Como ya nadie ha presentado, voy a tratar una técnica que se llama la fotoidentificación. En concreto, en el caso de cetáceos. Bueno, ¿qué son los cetáceos? Aquí tienen un poco un resumen de la filogenia, de dónde vienen. Son cordados, mamíferos, del orden cetáceos, y los dividimos en dos subórdenes, los misticetos y los odontocetos. En el caso de los misticetos, nos encontramos con 4 familias. Eryctidae, que es la ballena gris, solamente está representada por una especie. La familia Balaenopteridae, suelen ser los rorcuales, son los rorcuales, mejor dicho, son los más grandes. La Balaeneidae, que son las típicas ballenas francas, etc. Y la familia Cetoteridae, que es la ballena franca pigmea, solamente tiene una especie. Esto voy a ir muy rápido porque no es en sí lo que trata la charla, ¿vale? Luego, en el caso de los odontocetos, tiene 6 superfamilias, divididas a su vez en varias familias. Tiene la superfamilia Sifoidea, los sifios, la superfamilia Delfinoidea, donde se encuentran todos los delfines, las orcas y las marsopas, por ejemplo. La superfamilia Physeteroidea, donde está el cachalote, y las superfamilias de los delfines de río, Inoidea, estas son difíciles, Platanistoidea y Lipotoidea. ¿Cómo son? Los odontocetos son aquellos cetáceos que tienen dientes. Sus dientes son homodontes, eso quiere decir que son todos iguales, más o menos. Tienen un solo espiráculo. El espiráculo, por si no lo saben, es la cavidad a través de la cual respiran, sería como su fosa nasal. Y tienen melón, de ahí que tengan la cabeza abultada. El melón es un órgano que ayuda a la ecolocación. Los misticetos, esta imagen es muy impresionante además, así que disfrútenla. Se caracterizan porque sus dientes, en el caso del maxilar superior, han desaparecido. Como digo, en el maxilar superior se han modificado para dar lugar a barbas. Las barbas son simplemente una especie de desmembramiento de lo que sería la estructura del diente, creando como estas largas celdas de fibras, que es lo que hace que cuando la ballena absorbe una gran cantidad de agua llena de animales, nutrientes, etcétera, de lo que se alimenta, con una lengua muy fuerte empuja hacia el paladar y a través de estas barbas filtra, y entonces se queda el alimento atrapado dentro de ella. Poseen 2 espiráculos, 2 cavidades nasales, o sea, 2 agujeros en la cavidad nasal, y tiene los pliegues ventrales. Supongo que pueden distinguir claramente lo que es. Se trata de toda la parte baja de lo que sería su mandíbula, que está muy suelta. De hecho, si se fijan en la estructura del osario que tenemos fuera colgado delante de la puerta, eso es uno de los dos, de una de los lados del maxilar. Entonces por debajo queda vacío, no hay una estructura ósea rígida, y entonces eso permite que cuando absorbe una gran cantidad de agua, esa parte tan flexible sea capaz de estirarse para dar cabida a tanto volumen. ¿Qué es la fotoidentificación? La fotoidentificación, supongo que el nombre ya da muchas pistas, es una técnica que consiste en, una vez en el campo, sacar fotos a los individuos. ¿Para qué? Para luego procesarlas en el laboratorio. Las ballenas, en este caso, o muchos de los cetáceos, tienen una particularidad. Por un lado, las ballenas son muy grandes, no es fácil trabajar con ellas, y menos en un laboratorio, imagínenselo. Y además son móviles, están en el agua, se sumergen, y en muchos casos, imagínense un cachalote tiene inmersiones de más de 1 hora y media. Si decide sumergirse porque tú estás ahí detrás de él persiguiéndolo con la cámara, no lo vas a ver 1 hora y media, y la distancia a la que se puede haber alejado es muy grande, ¿no? Entonces, gracias a esta técnica, la fotoidentificación, podemos empezar a estudiar a los individuos a posteriori. Dependiendo del organismo, la fotoidentificación se centra en una parte concreta. Encontramos 4 diferentes. Con la aleta caudal, ahí hay 2 ejemplos, el cachalote o el rorcual azul, hay más, por ejemplo, podría ser también la ballena jorobada. Con la aleta dorsal, principalmente, por ejemplo, la orca, el delfín mular. En el caso de los misticetos podríamos tratar, por ejemplo, el rorcual común. Jorobas y gibas. En este caso es única y específica de la ballena gris, puesto que no tiene aleta dorsal, tiene una pequeña modificación de su espalda, y es lo que serían estas jorobas y una continuación, luego lo veremos.
Y en el caso de las eubalenas sería la cabeza como la base, en el caso de la ballena franca. Bueno, ahí acabo de saltarme un detalle. La fotoidentificación, como leerán abajo, no es una técnica que se emplee exclusivamente con cetáceos. También se aplica con sirenios, si no saben lo que son los manatís y los dugongos, con tiburones. No tengo luego un paper, si quieren les enseño una foto para que lo vean, que se hace con su aleta dorsal, y con tortugas, utilizando los diferentes dibujos que se crean en su caparazón. Bueno, ¿qué y cómo es? Ahí tiene un ejemplo de fotoidentificación que utilizamos para ella. Pues utilizamos heridas o marcas propias que tienen los individuos, sobre todo en la zona que vamos a estudiar. Si se fijan en las aletas de delfín mular que tenemos ahí, como verán, tiene una serie de muescas aquí, que pueden ser heridas o simplemente porque esa es la estructura con la que nació. Como verán, esta tiene más curvatura, esta tiene un pequeño lóbulo aquí, etcétera, ¿no? Estas características son individuales, son como una huella dactilar, y es lo que nos permite, al continuo del tiempo, distinguir entre un animal y otro. Aparte, hay otro aspecto que sería la falta de pigmentación. Como verán, en el caso de la primera foto de la derecha arriba, se trata de colas de ballenas jorobadas y se pueden dar 5 posibles patrones de pigmentación. Va desde totalmente pigmentada hasta el caso de la izquierda, que sería prácticamente un 95% de despigmentación. Con estos 5 parámetros es con lo que clasificamos a las ballenas jorobadas, y luego con lo que hacemos los diferentes estudios de fotoidentificación entre individuos. Luego hay otro caso que sería el de la caída de ectoparásitos. Me acerco por aquí a ver si lo veis, que por ejemplo es muy típico de la ballena gris porque es la ballena más lenta de todas. La foto no quedó muy grande, pero bueno, esto es un patrón, por ejemplo, este gran círculo de un aspecto de ausencia natural de pigmentos, porque nació así el individuo, con su huella digital. Pero no sé si veis aquí esta mosquita, esto es un ectoparásito que tiene pegado, y con el continuo mover y nadar y tal de la ballena, pues va a terminar cayendo y va a generar pequeñas marcas, como podrían ser estas o estas, por ejemplo. Por aquí. Bueno, con esto ya tendríamos entonces las diferentes huellas digitales con las cuales vamos a ser capaces de distinguirlos, ¿vale? ¿Para qué? Esto es lo importante, ¿no? ¿Para qué sirve esta técnica? Pues permite hacer diferentes tipos de estudios. Desde conocer si un individuo es residente en un lugar o no. Véase, por ejemplo, si tú estás con el continuo de los meses siempre identificando al mismo individuo a lo largo de todo el año, puedes tratar una residencia. O puedes tener una residencia estacional. Por ejemplo, individuos que solo son avistados en periodo de reproducción. Esto también permite conocer sus migraciones, porque puedes determinar desde el punto de origen al punto de destino. Si en el continuo de los años siempre tienes los mismos avistamientos en periodos concretos, pues eres capaz de realizar el tránsito que realizan estos animales. Permite estimar la supervivencia. Evidentemente, si tú durante 60 años recapturas 30, 40 veces al mismo individuo, pues puedes más o menos tener una estimación de cuál es su franja de vida. También permite conocer y estimar el tamaño de la población y cuál es el rango de crecimiento que presenta esa población. Luego les doy un ejemplo si quieren. Y la natalidad, evidentemente. Esto luego se lo explico también cómo sería. También estudiar las estructuras sociales, porque en muchos casos, por ejemplo, el cachalote presentan estructuras matriarcales, donde el individuo más viejo suele ser la líder del grupo. Y bueno, un poco a través de la identificación continua podemos también caracterizar estos grupos y cómo se mueven y cuál es su estructura social dentro, porque además suelen ser residentes en muchos casos. Y bueno, también permite detectar cambios. Un ejemplo de esto fue, por ejemplo, el año niño. En el 98 hubo un gran episodio de mortalidad en muchas especies de ballenas. En concreto, yo estudiaba la ballena gris, o sea, puedo hablar rotundamente de la ballena gris. Hubo un gran cambio muy drástico porque descendió bastante la población, porque hubo una mortalidad muy grande. Bueno, ¿cómo se hace? Cuando vas al campo, como ya dije antes, perseguir una ballena es baladí, porque si se siente hostigada, se va a sumergir y la has perdido. Es muy improbable que vuelvas a capturarla de nuevo. Capturarla es el término que se utiliza para hablar de la captura fotográfica, ¿vale? Se intenta siempre sacar fotos de ambos dorsos. Cada especie tiene un estándar. A veces es el estándar del dorso izquierdo, en otras especies el dorso derecho. ¿Por qué? Porque los catálogos son comparables entre diferentes grupos de investigación con diferentes poblaciones y grupos a lo largo de todo el mundo. Entonces se creó este estándar para que los datos puedan ser reflejables.
Porque a veces la ballena o el delfín o el individuo que estemos estudiando decide sumergirse y no lo vuelves a ver, con lo cual siempre es prioritario intentar sacar el dorso estándar. Si sacas, por ejemplo, el caso de ballena gris, voy a hablar mucho más de ballena gris porque fue con la que trabajé. Si sacamos el dorso derecho, pero no podemos sacar el izquierdo, no pasa nada. Tenemos el importante, que es el derecho, ¿vale? Luego, no solo es la captura fotográfica, sino que se tiene que hacer una toma de datos concreta de lo que supone la foto en sí. El nombre de la foto en relación al individuo. Pues estamos viendo una ballena a tal hora, en tal posición GPS, el número de foto es tal, y la foto corresponde a, pues, dorso derecho, madre con cría, etcétera, ¿no? Ahí tiene una serie de etiquetas en relación a lo que se está estudiando. Y luego en el laboratorio lo que se va a hacer es revisar estas fotos, evidentemente, porque no vas a tomar una sola foto, en la medida de lo posible vas a intentar tomar 30, porque el individuo se está moviendo. Normalmente cuando una ballena emerge es para respirar o porque está descansando y está en reposo. Entonces, dentro de las 10, 15, 3 fotos que tengas, dependerá de la suerte que tengas, seleccionarás aquella que permita ver de manera más clara aquello que estás estudiando. Y luego se hace un poco, una vez seleccionas el archivo, se hace un pequeño tratamiento fotográfico del archivo, recortando solamente para quitar toda la parte a lo mejor que no te interesa, como sería todo el entorno marino, dependiendo de la distancia a la que estés sacando la foto, intentar darle contraste. En el caso, por ejemplo, de la pigmentación, es para aclarar y que se vean las manchas de manera más clara. Y luego se la renombra indicando una serie de detalles en relación al estándar que tenga tu catálogo. Esto lo veremos también después en un ejemplo. Y luego finalmente se crea este catálogo, que suele ser anual y permite, pues, comparar interanualmente todos los datos, y con ello se puede hacer una captura y recaptura de los diferentes individuos en el sucesivo del tiempo para hacer los estudios del tipo que os comenté antes. Y ahora voy a permitirme enseñaros unas fotos que amablemente me han cedido desde el catálogo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer fotoidentificación de ballenas. Os voy a explicar cómo es, ¿vale? Aquí tenemos 2 fotos del catálogo, se corresponden a 2 años diferentes. Me pongo por aquí, como verán, esta es la etiqueta, ¿no? La que os nombraba antes. El archivo se queda renombrado de esta manera, con el año que es, el número de foto que correspondía con la captura fotográfica que se hizo en la cámara, el tipo de dorso que es derecha, con lo cual voy a en esta dirección, y esto es el lugar, ¿vale? En este caso se trata de Bahía Magdalena. La N es otro detalle que no va a entrar, ¿vale? Bueno, como verán, pone ejemplo 1 y fácil. Creo que resulta bastante evidente. Si nos fijamos en estas marcas, tienen un corte, y es bastante sencillo en este caso, casi sin tener que hacer mucha revisión, identificar este organismo como que es el mismo individuo. Por cierto, antes os comenté que os voy a hablar de cómo era la diferencia que tiene morfológica la ballena gris. Como verán, no tiene aleta. Esto de aquí es lo que sería su joroba, y esta serie de continuaciones como pequeños picos son lo que se llaman jivas, ¿vale? Eso es una característica única de esta especie. Bueno, ¿lo ven claro? ¿O soy el único que ve la identificación clara? ¿Hablen? Bien. Vamos a algo un poco más difícil. Este es un ejemplo medio. Yo digo que es la misma ballena. No sé si termináis de ver cómo vi la marca. Bueno, yo en este caso, tú cuando estás haciendo esto, tienes a lo mejor un catálogo de 600 fotos contra 500 fotos. Entonces tienes una imagen fija y vas pasando todas las demás fotos a visu, todo se hace a mano. Hay algunas especies, cuando son aletas dorsales, por ejemplo, en el caso de los delfines, sí hay programas que son capaces de pasar todas las fotos e identificarte los matches. Pero en el caso de las ballenas, sobre todo en temas de pigmentación, eso se hace a mano. Tiene que haber una persona detrás de un ordenador pasando fotos. Después de 3 horas eres incapaz de abrir los ojos, ¿vale? Y bueno, en este caso yo creo que también me resulta bastante sencillo. Este fue un poco el detalle. Esta marca de aquí es muy característica, es una marca de despigmentación propia del individuo, y es lo que nos permite reconocerlo. Ahora vamos a uno ya más interesante. Este es un ejemplo ya tirando a difícil. ¿Son capaces de verlo? Este había que esforzarse. Este fue de los de dejarte la vista y está analizando la foto durante 10 minutos. Pues la clave aquí fue esta marca de aquí y esta marca de aquí. Esta marca de aquí es esta de aquí y esta de aquí. Tengan en cuenta que antes les comenté lo de los ectoparásitos. Las fotos, esta es de 2012 y esta es de 2015.
Eso quiere decir que el individuo, debido a estos ectoparásitos, puede haber cambiado, con lo cual es muy relevante el fijarse mucho no solamente en unas marcas específicas, sino en estar a través del dorso buscando diferentes manchas, porque puede haber habido cambios, desde cicatrices porque ha chocado con un barco, o a lo mejor algún depredador, en el caso por ejemplo de una ballena más joven. Las ballenas jorobadas y las ballenas grises, por ejemplo, suelen ser atacadas por orcas durante sus migraciones, con lo cual pues pueden haber aparecido cicatrices, nuevas marcas por la caída de ectoparásitos, etcétera. Bueno, en este caso, como digo, esas marcas fueron clave. Como verán, hay mucha más pigmentación en la imagen de 2015 que la de 2012. Y ahora nos vamos al ejemplo, el más difícil de todos, y es algo interesante para que lo veáis. No siempre se dan las condiciones ideales para sacar una foto. A veces el día no está bueno, a veces la ballena no deja que te acerques y se aleja, con lo cual sacas lo que puedas, pero tienes que sacarla. Con lo cual ya vemos que arriba es una foto en la que la ballena ya no está más o menos paralela a ti, sino que se está alejando, a lo mejor a un ángulo de 60, 70 grados respecto a tu posición, y sacas lo que puedas. Esa fue la mejor foto en el año 2013 de esta ballena. No es tan difícil quizás como la anterior a la hora de reconocerla, porque tiene unas cicatrices bastante características, que si las traes un poco eres capaz de verlas en esta ballena también, pero con esta la dejé para el final por lo inusual del ángulo en el que fue sacado la foto. Y este tipo de fotos, cuando llevas 3 horas identificándolas, se puede hacer difícil captarlas, ¿no? Entonces un poco también para contar, porque además es una línea de investigación muy interesante ahora en intentar hacer, desde un punto de vista informático, software capaz de hacer un poco esta abstracción de mover estas imágenes en ángulo y ver cómo podrían quedar, etcétera. Es una cosa que MATLAB, por ejemplo, el año pasado hizo un concurso a ver si alguien era capaz de lograr para ballena gris y ballena jorobada hacer algo. Quedó desierto. Y bueno, esto era un poco lo que os quería enseñar. Como digo, es una técnica, no había tampoco una gran explicación detrás, es algo muy sencillo, y con estos ejemplos pretendría un poco enseñaros qué es lo que se hace y cómo se trabaja con cetáceos en el campo, y en concreto en el caso de la ballena gris. Bueno, aquí está la bibliografía, y nada, agradecerles a todos por haber venido a Ciencia Compartida, por haberme invitado, y quiero hacer además un especial agradecimiento a la UABS, a la Universidad Autónoma de Baja California Sur, por cederme las fotos, y al doctor Sergio Martínez Aguilar, porque me resolvió muchísimas dudas desde que nos conocemos hace ya 3 años, y por las lecciones que me ha dado a lo largo de todo este tiempo. Y nada, si tenéis alguna pregunta, espero que sí, aunque sea una sencilla, por postureo. Me pongo por ahí, así os intimido menos. Si no, nos vamos, que es viernes por la tarde. Dime, Dan. En un momento dado siempre te estás fiando de que el identificador haya acertado el individuo que está pensando que es el mismo en 2 años diferentes, pero a la hora de la verdad ¿se puede verificar de alguna forma que alguien está acertando con el individuo? En este caso lo que se hace es no un solo individuo procesa la base de datos. A lo mejor tienes 4 personas analizando la base de datos, porque un poco era lo que trataba de decir antes, ¿no? Después de 3-4 horas pasando fotos y fotos y fotos, no ves. Llega un momento en el que tu cansancio intelectual es tan grande que no lo ves. Pasas así. Hay un momento en el que las ves claras y no las ves. Entonces lo que se hace es poner a varias personas con el mismo cruce de datos. Entonces eso permite un poco entre todos limar estas posibilidades de errores. Evidentemente cuando lo están haciendo humanos, la probabilidad de error se dispara, sobre todo en una técnica tan física y mental como esta, ¿no? No hay otra manera, en el caso por ejemplo de las ballenas, en el caso en concreto de ballena gris, de hacerlo mejor. Entonces el error humano va a estar ahí siempre, probablemente en muchas recapturas, bueno, no voy a decir probablemente, eso es muy pretencioso, seguramente alguna recaptura no está haciéndose porque el cansancio y lo exhausto de la mente del que está realizando el proceso no permite que se vea, pero de otra manera sería imposible ahora mismo. Aparte, bueno, con las fotos de muestra que estaba haciendo antes, voy a comentar un pequeño detalle. Si se fijaban antes en la etiqueta, tal y como se las expliqué, las fotos arriba eran de Bahía Magdalena, las de abajo eran de la Laguna San Ignacio, que fue donde yo estuve trabajando. Eso es para hacer un estudio muy específico, que si hay tránsito entre diferentes zonas de
de reproducción. En concreto, las ballenas grises bajan a México para reproducirse. Y entonces lo que estudiaba yo en mi caso concreto era si había habido movimiento durante el periodo de reproducción de las madres con crías, porque es interesante ver si hacen diferentes paradas o cómo, porque la ballena gris en el caso específico de México está protegida por ley. Entonces pues interesaba un poco también ver por dónde se movía en el caso de si era madre reproductora o no, por si había que proteger determinadas zonas de la costa que no estaban siendo a lo mejor protegidas. Bueno, de identificación, o sea, bueno, hay otro. Tú puedes tomar una biopsia y entonces, claro, puedes tener ciertos marcadores genéticos que te permiten, pero no puedes estar sacándole biopsias a todos los bichos. Es más complejo. O sea, para identificar, este es el estándar. Lo otro es otro tipo de... ¿solo es aplicable a la ballena gris? No. O sea, de cuenta, con dorso, te traté ballena gris porque es con la que yo trabajé. Pero con dorso se hace, por ejemplo, también el delfín mular, la orca, la ballena común, se utiliza la aleta caudal, la ballena jorobada, el cachalote, el rorcual azul se utiliza también porque le quedan unas muescas muy particulares entre la escotadura y la punta de la aleta. La escotadura es, en el caso de las ballenas, este pico intermedio que hay entre los dos lados de la aleta caudal, ¿vale? Hay para diferentes organismos, no hay para todos, pero por ejemplo en el caso de una beluga, por ejemplo, que suele ser totalmente blanca, pues tiras por ejemplo de lo único que puede resultar algo diferente, la aleta. Pero por ejemplo sería interesante el caso del Isodelphis, si no recuerdo mal, es un género de delfín que no tiene aleta dorsal, por ejemplo. Entonces, que en ese lo estuve buscando, pero admito mi derrota, no encontré cómo hacen la fotoidentificación. Pero sería interesante, o sea, de hecho es algo que me quedó de la curiosidad, lo voy a seguir buscando, pero sin aleta dorsal no sé cómo lo harán en esa especie en concreta. Con sifios también se utiliza la aleta, pero los sifios podrían ser particulares, pues, por ejemplo, muchos sifios, ¿sabes lo que es un sifio? Vale, un sifio es un tipo de cetáceo que tiene, recuerdan lo de que los odontocetos eran homodontes, pues tiene 2 dientes, ya está. Tiene 2 dientes, normalmente por delante, hay algunos que lo tienen hacia arriba, otros que lo tienen solo en la punta del morro, otros que apenas tienen morro, pero tienen los dientecillos ahí en la punta, como el de Blainville, creo que es, o Weaver, no recuerdo ahora. Y podría ser también interesante ver pues, la estructura del diente, si está más o menos manchado, más para allá, más para acá. Por ejemplo, el narval, que no es un sifio, tiene un colmillo, porque eso es un colmillo, no es un cuerno. Entonces también puede ayudar a distinguir en relación a eso. No sé, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? No sé si te aclaré todo bien. Yo te quiero preguntar, desde tu experiencia y eso, ¿qué tal es la fotoidentificación femenina que los como argentinos? Quiero decir, ¿alguna vez he visto una cría que luego la puede identificar como más grande por fotoidentificación? ¿O en realidad es una cosa más de que se trabaja con adultos? También entiendo que lo que tiene de bueno es que es menos invasivo. A lo mejor una biopsia en una cría puede ser más problemático y más conflictivo. Pues te debería de poner fotos de mi experiencia en México, porque así podrías ver que ya una cría nace con los patrones de pigmentación. Está claro que va a haber cambios, el ejemplo perfecto fue la foto de antes, va a haber cambios con el continuo de los años, pero desde, por lo menos en el caso de las marcas de pigmentación, es algo muy, muy sencillo de poder diagnosticar los cambios con lo largo del tiempo, porque ya nace con una estructura, es como nuestra huella digital, es así. Permite, de hecho se hace también foto a las crías, lo que las crías no se meten en el catálogo oficial. En el catálogo oficial se meten adultos. Las crías se tienen las fotos y ya pues se irán revisando, pero no es principalmente lo que se estudia, porque además voy a hablar de un caso específico. La ballena gris se divide en 2 poblaciones, la población del lado asiático y la población del lado americano. La población del lado americano, después de la barbaridad que hicimos a la hora de cazarlas, la llevamos casi a la extinción, quedaron unos 1500 individuos, pero la asiática quedó en unos 200 individuos. Hoy en día, después de la prohibición, 60 o 70 años después, no recuerdo ahora, puedo estar errando la fecha, a lo mejor es más, la población americana está en torno a los 20.000, cercano a su capacidad de carga, pero la población asiática sigue en 200 individuos. No se recupera. Esto es debido a que muchas de las crías mueren en el tránsito porque son depredadas. Entonces, claro,
te interesa más hacer fotoidentificación de los organismos adultos porque un animal de ese tamaño es más improbable que muera. Mientras que una cría, a lo mejor le sacas la foto ahora, pero no llega a la zona de alimentación. Entonces, no tiene tampoco a lo mejor tanta usabilidad. Y aparte porque en un año ya de repente han triplicado tamaño y peso. Sí, pero el problema está, de hecho yo mismo estuve allí cuando estuve todo el día persiguiendo a mi tutor y haciéndole 4.000 preguntas a ver si era posible, y él siempre me decía, eso los americanos lo han intentado, los norteamericanos, los estadounidenses. ¿Por qué? La foto, la última, el que estaba en un ángulo diferente, es quizás el gran problema. Lo puse aquí como si fuera una cosa inusual, pero pasa con bastante habitualidad. Entonces, ya no solamente que tengas que jugar con la luminosidad del día, que un día más oscuro ya te va a fastidiar totalmente el contraste, sino que además tienes que jugar con el ángulo. Son manchas y cicatrices. No es lo mismo pillar la ballena a 3 metros de la barca, sacas una foto y es sencillo, va a ser una identificación perfecta si tienes una igual, porque tienes una imagen perfecta y súper nítida, que en un mal día nublado, con el mar súper picado, viento, que la pillas a 30 metros y encima está huyendo de ti. O simplemente pues va en esa dirección y tú no la consigues perseguir. Lo han intentado, pero no lo han logrado. Por lo menos para grandes ballenas, un follón debido a esto, ¿no? Que el ángulo sobre todo hace muy difícil a la hora de trasladar la imagen desde el plano horizontal a un plano ya más inclinado. Con el plano de las aletas se hace. De hecho con la aleta caudal, por ejemplo, de cachalota hay software también. Y ahora, si quieren, voy a poner una imagen a ver si recuerdo cuál era. A ver, porque es interesante, porque tiene la comparativa de cómo se ve la aleta de... ¿Ven bien la imagen? Vale. Tiburón blanco. Fotoidentificación en base a la aleta. Como verán, diferentes muescas. Unas más rectas, otras con un poco más de curvatura. El software de hecho, este es un artículo específicamente sobre software, sobre análisis de individuos por software. Esto, si no recuerdo mal, era el delfín mular. Bueno, serán delfines y sifios. Y esto en concreto es aletas caudales de cachalote. Como verán, esta muesca, este es para tortuga rotita, otra muesca, este es más planita, etc. Entonces, para cosas más sencillas, porque tiene una estructura más clara que solamente un patrón de forma, el software sí funciona y puede más o menos alterarse en relación al ángulo a la hora de sacar el match. Pero en el caso específico de las manchas, te digo, se ha intentado. Fue interesante el hecho de que MATLAB el año pasado, o sea, MathWorks, la empresa que hace MATLAB, intentase hacer un concurso para intentar obtener algún software, a ver si a alguien se le encendía la bombilla, pero no salió nada útil. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Sí. Marco, se ve que hay una secuencia de fotos de un mismo animal. Digo yo, ¿es el lugar donde se fotografía es el mismo siempre o...? Se procura que sea el mismo. Primero porque está limitado, los catálogos están limitados a franjas, a zonas. Por ejemplo, los catálogos que a mí me han cedido para hacer esta exposición son específicos de las lagunas, donde tiene un poco el área de influencia de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, porque las ballenas grises principalmente en Baja California Sur las encontramos en Bahía Magdalena, en la laguna San Ignacio y en el complejo lagunar de Ojo de Liebre, que son una serie de 3 lagunas. Se mueven, en este caso es porque son lagunas, entonces lo que hacen su migración desde el Ártico, de las zonas de alimentación hasta las zonas de reproducción, y se meten dentro, porque al ser lagunas prácticamente cerrados, casi cerrados, una pequeña abertura, pues quedan en una zona de refugio, con lo cual no hay depredadores para las crías. Bueno, lleno de adultos, ningún depredador se va a meter a recibir una paliza, hablando pronto y mal, si intenta atacar a una cría. O sea que en suma el sitio se elige un poco en función de lo que ellas van a hacer en ese punto, ¿no? O sea, no sé si decir específicamente que el sitio se elige en relación a, sino más bien que da la casualidad de que ahí hay gente que ha visto que están ahí, entonces directamente trabajan in situ. Porque los catálogos sí es verdad que siempre están ubicados donde hay universidades, evidentemente, tiene que haber gente que lo estudie, pero sobre todo es por una cuestión de
de interés, de estoy ahí, entonces vamos a ver qué sucede aquí. Entonces los catálogos están relacionados un poco para conocer qué es lo que hay en tu entorno. Siempre está limitado a mi franja de conocimiento. Por ejemplo, la ULL, la Universidad de La Laguna, tiene también un catálogo de fotoidentificación. Lo encontré en la web. En concreto, había un catálogo abierto para el caso de sifios en aguas en torno a Tenerife y aguas de Canarias. Y hace fotoidentificación. Entonces, claro, tú trabajas en donde estás, porque tampoco tendría mucho sentido que tú te muevas a Hawái a hacer fotoidentificación de sus ballenas jorobadas, porque ya los de Hawái lo están haciendo. Pero, por ejemplo, si nos ponemos en el caso de la ballena gris nuevamente, la Universidad de Alaska, por ejemplo, donde la ballena gris va a sus zonas de alimentación, sí colabora con la Universidad Autónoma de Baja California Sur, porque la migración que hace sí comunica a los individuos entre una zona y otra. Entonces, tener catálogos que tú puedas comparar, pues es interesante. Y, por ejemplo, también nuevamente en el caso de ballena gris, antes se creía que las dos poblaciones, la del lado asiático y la del lado pacífico, estaban separadas. Pero en los últimos tiempos han visto cómo ballenas que no las encontraban, que con su tamaño tenían que haberlas recapturado alguna vez, le preguntaron a los rusos si estaban en sus catálogos y resultó que ballenas del lado asiático estaban apareciendo en Baja California. Porque en vez de quedarse en la zona de la península de Kamchatka hacia el mar de China, estaban cruzando por el estrecho de Bering y estaban viniendo también para abajo. Con lo cual, pues también nos ha permitido conocer, en el caso concreto de ballena gris, que los patrones de migraciones no eran tan específicos y tan delimitados como creíamos, sino que a lo mejor pueden ampliarse un poco más y a lo mejor, aunque la población se esté quedando más o menos estancada en número en el lado asiático, resulta que a lo mejor hay comunicación. Simplemente es que tienden a retornar a unas zonas específicas porque filopatria, porque a lo mejor es en la zona donde nacieron y es a donde van. Entonces un poco así un poco el estudio de este caso. No sé si está claro. Y Marcos, por ejemplo, para evitar el problema de la fotoidentificación a la hora, ¿no?, de que puedan variar los patrones de manchas que pueda tener la ballena, ¿por qué no se utiliza etiquetado? Es mucho más complicado, ¿no? A ver, tú no puedes tener una ballena, por ejemplo, al lado de la barca, principalmente porque normalmente se hace esto en barcas. Los estadounidenses sí tienen sus grandes barcos, pero el resto no suele tener un gran barco, suele tener una barquilla. Y tú no puedes poner una barca al lado de un bicho que es 5 veces la barca a ponerle un grapazo. A ver, no lo vas a sentir normalmente porque tiene una capa de grasa tan gorda que dudo que sienta el mordisco. Pero ten en cuenta además las migraciones, el tránsito continuo, el tipo de alimentación. Eso no va a durar. Se cae. De hecho, cuando le planchan una de las flechitas estas para o sea, el GPS y tal, para controlar cómo se mueven y demás, eso se termina cayendo. Entonces no te serviría. No es, por ejemplo, como podrías hacer a lo mejor en un tiburón, que le pones una grapa aquí porque le has hecho un agujero, porque lo has sacado, lo has puesto en el barco, en una zona donde le entre el agua, y tú mismo le has hecho el agujero y se lo pones una etiqueta. Con una ballena es más difícil, porque en el caso de muchas veces las aletas tú ves la aleta de un delfín mular y a veces es tan grande como la de un rorcual. Está diciendo, pero si es 10 veces más grande, pero la aleta es una mierda, es pequeñita. Entonces, es la mejor técnica. Marcar no tiene mucho cuento, principalmente debido a las dimensiones. Y en el caso de los cetáceos más pequeños, es porque la dispersión es tan grande, las inmersiones, que ten en cuenta que, por ejemplo, en el caso de los sifios pueden hacer inmersiones hasta 1000 metros. Si se te mete abajo, lo has perdido. No es tan fácil. ¿Está claro? ¿Alguien más? Pues nada, si no hay más preguntas, les agradezco a todos que hayan venido. Espero que les haya gustado y que les haya aclarado un poquito de qué va el asunto. Si tienen más dudas en cualquier momento, me pueden parar por ahí a hacerme. Y nada, que digo, muchas gracias y buen fin de semana.